...15 de diciembre de 2023, mitad ya de, el final del año. Rusia, RT, mi máxima prioridad es evitar la hiperinflación. Milei, tras rifar su último sueldo como diputado. Circo y Teatro, López Obrador critica las medidas antiprotestas de Milei en Argentina. Policía israelí golpea brutalmente a un fotoperiodista cerca de una mezquita en Jerusalén. Diputado ucraniano denota 3 granadas en medio de una sesión de un consejo local. El Tren Maya, el proyecto estrella de López Obrador, que comenzará a circular en México. Cortar las calles no es delito. La criminalización de las protestas enardece a movimientos sociales en Argentina. Cirujano de Gaza, hay que abrir los ojos ante la magnitud de la catástrofe. Nunca he visto nada más grave. Hungría aún puede vetar la membresía de Ucrania en la Unión Europea. China lanza una nave espacial secreta en su tercera misión. Argentina retira a sus embajadores ante la ONU y varios países. Turistas mueren por la mordida de un animal no identificado en un balneario del Pacífico mexicano, con búnker subterráneo para un apocalipsis. Así será la enorme propiedad de Zuckerberg en Hawái. La danza y las artes marciales ayudan a niños del Donbass a superar la etapa de bombardeos de Kiev. La madre de Musk acusa a Biden de detener los planes de su hijo para hacer del mundo un lugar mejor. Vídeo captan un agujero negro en un río congelado en China. Descubren nueva evidencia de que una luna de Saturno podría albergar vida. Estos son los mejores destinos turísticos de 2023 en Latinoamérica, según TripAdvisor. China, CGTN en castellano. Xi Jinping se reúne con el primer ministro de Vietnam. Repiten portada de ayer, pero recogen también de todos los de la semana, en portada, numerosas noticias. Encuentros con Xi Jinping. Quiero darle las gracias por hacer realidad mi sueño. El Xi Jinping se reúne con el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam. De nuevo, el presidente chino Xi Jinping sostiene conversaciones con su contraparte vietnamita y trabajaremos juntos para construir una comunidad de futuro compartido. Xi Jinping. Funcionario chino, la COP28 marca el camino a seguir en el proceso de gobernanza mundial. Embajada de China en Cuba entrega donativo solidario de apoyo al pueblo cubano. Máxima legislador chino se reúne con el vicepresidente de la Asamblea de Mozambique. La ONU aprueba con mayoría abrumadora la resolución para un alto el fuego en Gaza. Pen Liyuan visita la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi. Irán con Hispan TV en castellano. Venezuela y Guyana acuerdan resolver controversias con el diálogo. Axios, ataques de Yemen supone mucho costo para barcos israelíes. Según fuentes estadounidenses, manifestantes en Filadelfia denuncian crímenes de Israel en Gaza. Guterres califica de sin precedentes la cifra de muertos en Gaza, en la franja asediada de Gaza. CGRI de Irán confirma: portaaviones de Estados Unidos abandonó el Golfo Pérsico. ¿Por qué es vacua la retórica del derecho de Israel a defenderse? Más noticias también en portada. Yemen ataca a 2 buques en ruta hacia territorios ocupados por Israel en apoyo al pueblo de la Franja de Gaza. Foto satelital revela daños de ataques a base estadounidense en Irak por la resistencia islámica de Irak. 3.700 estudiantes palestinos asesinados tras ataques israelíes contra Gaza. Turquía con TRT en castellano. Erdogan: Israel ahora se dirige a la soledad. Turquía condena la incursión israelí en un campo de refugiados de Jenin. Erdogan y Biden coinciden con la protección de los civiles en Gaza. Israel otra vez ha tomado como blanco a Khan Yunis y la franja de Gaza. Medsidket se reúne con directivos de empresas por valor de 2 billones de dólares en España. Hakan Fidan narra a los países escandinavos y del Benelux opresión de Israel en Palestina. La Unión Europea y 13 países, entre ellos España, condenan los ataques israelíes a los palestinos. Agencia Árabe Siria de Noticias Ana, el minuto a minuto de la agresión israelí en Gaza. De la siguiente forma: ataques israelíes causan colapso del sistema de salud en Gaza. Las fuerzas israelíes atacaron a varios periodistas mientras cubrían las secuelas de un ataque israelí contra la escuela de Khan Yunis en Gaza. Bombardeos israelíes a una casa en el barrio de Al-Tufaj en la ciudad de Gaza dejan muertos y heridos a varios palestinos, informan medios de prensa locales. Israel corta internet y comunicaciones en Gaza y agrava la crisis humanitaria. Fuerzas israelíes asedian por 10º día consecutivo al hospital Al-Aqsa
en el norte de la Franja de Gaza y dispara a cualquiera que se mueva en su interior. Bombardeo aéreo israelí contra dos casas de Khan Yunis al sur de la Franja de Gaza causa la muerte de 6 palestinos y 15 resultaron heridos, 5 muertos y decenas de heridos por un bombardeo de ocupante israelí a una escuela que alberga desplazados en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. El ejército de ocupación israelí reconoce que un soldado del cuerpo de ingenieros de la brigada Golani fue neutralizado, mientras 2 oficiales y otros 2 soldados resultaron heridos en los combates en el sur de la Franja de Gaza. Volvemos a las noticias de portada y la situación de salud es sumamente difícil en Gaza. Fuerzas rusas capturan a 82 militares ucranianos y derriban 119 drones. Resistencia palestina inflige graves bajas y pérdidas en filas del ejército israelí. Ataques israelíes causan colapso del sistema de salud de Gaza. En la cinta detienen en Rusia a un espía ucraniano. El Líbano con Almanar en portada. Vamos con las noticias de interés. La ONU critica la profanación de una mezquita por soldados israelíes en Jenin. Asios, parada casi total de la llegada de barcos del puerto israelí de Eilat tras los ataques de Yemen, funeral militar organizado por Hezbollah frente a los asentamientos de Metula. Los colonos israelíes irritados. Yemen, 2 ataques contra 2 barcos que se dirigían a un puerto israelí en menos de 24 horas. Sur del Líbano, un cuartel israelí y varios sitios bombardeados por la resistencia. Qasem, solo nuestras armas nos protegen y no el Consejo de Seguridad. Más noticias, nuevos ataques contra bases estadounidenses en Irak y Siria. Fotografía satelital muestra daños. Telesur, Venezuela. Escalada sionista en Palestina deja hasta el momento 18.897 asesinados. También son noticia de portada, minuto a minuto del asedio israelí contra la Franja de Gaza. Ayacucho, Perú, recuerda asesinatos del gobierno de facto. Movimiento Popular rechaza anuncio de represión de Milei. Gaza encara 70 días de destrucción y bombardeos por parte de Israel. Al menos 12 policías mueren tras ataque terrorista en Irán. Hutíes de Yemen atacan carguero danés que se dirigía a Israel. Venezuela rechaza sanciones de Estados Unidos a políticos hondureños. Fiscal General de Ecuador presenta cargos en caso Metástasis. Accidente de metro deja más de 500 heridos en Beijing, China. ONU señala nuevas violencias en proceso de paz en Colombia. Congreso de Brasil anula vetos sobre marco temporal indígena. En medio de la isla, Cuba debate en portada Fiscalía y Tribunal Supremo, 2 instituciones en las que confía el pueblo. Instituto de Meteorología advierte sobre deterioro del tiempo este fin de semana. Accidente de tránsito en el kilómetro 607 de la carretera central deja 2 fallecidos y 15 lesionados. Dentro del medio, aparte de las noticias regionales y locales, nacionales e internacionales, sesiona séptimo pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Alerta defensa civil sobre baja extratropical que llegará a Cuba el fin de semana. Instituto de Meteorología advierte sobre deterioro del tiempo este fin de semana. Queros apuesta por la complementación, la innovación y productos cubanos en la seguridad contra rayos e incendios. Vidrios Lisa, la excelencia artesanal de una empresa líder en artículos de vidrio. Bloomberg, Trump gana terreno a Biden en estados clave. La UNE pronostica afectación de 173 megavatios durante el pico nocturno de este viernes. Prodanco muestra sus pinturas en FIARC, 3 años de experiencia y profesionalidad. SO4, EO4 cierra la E3. Intel lanza nuevo procesador y tenemos nominados a los Globos de Oro. OMS, la Organización Mundial de la Salud, insta a regular comercialización de cigarrillos electrónicos adictivos y dañinos para la salud. Líderes de la Unión Europea decide iniciar negociación de adhesión con Ucrania. Palante en Cuba debate aniversario 55 del suplemento humorístico Melaito. Santiago de Cuba mantiene racha ganadora en élite de béisbol cubano. Propuestas del Festival de Cine este viernes 15 de diciembre que trae la prensa cubana: consagración de la defensa de la sociedad, el del Estado socialista de derecho y de su pueblo, 2 instituciones en las que confía el pueblo. El tiempo, nublados y lluvias en zonas de costa norte. Nicaragua con el digital el 19, mensaje del pueblo y gobierno de Nicaragua al presidente de la República de Kazajistán, mensaje de Nicaragua al pueblo del Reino de Bahrein. Inauguran Centro Tecnológico de Hotelería y Turismo Nelly Flor de Pino en Managua. Granada brilla con glamour en tercera edición de Pasarela de Nicaragua Diseña. Embajador de Nicaragua presenta copias de estilo al presidente de Burkina Faso. Asimismo, Movimiento Deportivo Alexis Argüello hace nueva entrega de uniformes para equipos de fútbol.
Más noticias. Ejército brinda protección, seguridad e inspección a embarcaciones y flota pesquera industrial. Realizan velada boxística con jóvenes prospectos en el gimnasio Roger de Son. Camiones incautados al narcotráfico se convierten en centros médicos móviles en Nicaragua. Banco Central mantiene tasa de referencia monetaria en 7%. Asimismo, la imagen de la semana, ¿quién causa tanta alegría? La Concepción de María, municipales. El Tortuguero, Chichigalpa y Bocana de Paiguas inauguran casas de cultura y creatividad. Opinión, los terremotos no tienen patria ni la capital del apocalipsis es Managua. Sandino lo está viendo, una extraordinaria edición ilustrada, Esequibo Bolivariano. República Árabe Saharaui Democrática Sáhara Occidental, una delegación militar de Estados Unidos se reúne en Al Aaiún con el jefe de la MINURSO. Air Algérie retoma los vuelos a varias ciudades de España. Sáhara Occidental, Marruecos chantajea constantemente a España y Madrid siempre acaba cediendo. El Frente Polisario lamenta que la ocupación aún esté lejos de terminar en el Sáhara Occidental. Frente Polisario a Sánchez que deje de interferir en el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la autodeterminación. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás. Bueno, en el día de hoy, 15 de diciembre, el Ecuador del final total del año de 2023. Sputnik Mundo, elegimos noticia para analizar. Tenemos Rusia busca aumentar el suministro de sus recursos energéticos a China. Milei pedirá facultades extraordinarias para llevar a cabo primeras reformas. Bolivia inaugura su primera planta industrial de carbonato de litio. Erdogan asegura que Biden está dispuesto a proponer al Congreso de Estados Unidos enviar los F-16 a Turquía. El periodista iraquí que lanzó sus zapatos a Bush. Hay que detener la hegemonía de Estados Unidos. Lo último, Putin llama a suprimir cualquier injerencia externa en la próxima campaña presidencial. Abuelas de la Plaza de Mayo en alerta por protocolo antipiquetes del gobierno de Argentina. Parece que Milei copa las portadas, mierda, que es una cosa que da grimilla y que está pidiendo ya facultades para tener plenipotenciarias para mantener un estado pseudo dictatorial y además con antipiquetes. Pero la noticia que vamos a tratar en el día de hoy, que es una pena porque no aparece en Sputnik Mundo, es el colapso de los hospitales en Gaza. El sistema de salud de Gaza ha colapsado y que han cortado ya toda conexión de internet, eléctrica, etcétera, en el sitio de Gaza, que esta población que no se le da comida, no se le da agua, no se le da alimento, se le está bombardeando continuamente ya a unos niveles que podríamos hablar nucleares, de efecto nuclear. Además de esto, ataca a la población civil, a las estructuras civiles para mantener a la población civil, pues sitios donde hacen alimento como panaderías o el caso de los hospitales, y ahora mismo están pegándole tiros a todo el que se mueva dentro de un hospital, es decir, médicos, enfermos, niños, da igual, ¿no? Refugiados, han atacado, por supuesto, las zonas de refugiados, han mentido, han hecho desplazarse del norte al sur y en el sur están atacando a todos, y todo esto está ocurriendo porque en el norte no pueden con la resistencia palestina, no pueden. Israel está completamente derrotada y están cometiendo genocidio en código de exterminio, pero más palestinos quedan fuera, que están luchando y el resto de la población mundial les está apoyando, aunque los gobiernos criminales de la corrupción no lo estén haciendo, en base a intereses apátridas espurios que tienen al ente sionazi terrorista anglo de intermediario en el robo de recursos en Asia y Oriente Medio. Eso es lo que está ocurriendo. Y el puerto de Gaza es una de las claves.
una de las claves. Por eso aquí hay noticias como Rusia busca aumentar el suministro de sus recursos energéticos a China. Aquí no se atreven. No se atreven contra el país más grande del mundo y contra el país más poblado del mundo. ¿Eh? Aquí Bolivia inaugura su primera planta industrial de carbonato de litio en extracción directa con Rusia, que no lo dice el titular, pero es lo que está ocurriendo. Entonces estamos en una guerra de energías porque resulta que los colonizadores no tienen ni recursos energéticos ni nada y dependen de los colonizados. Y Palestina tiene un puerto muy importante dentro de la franja y la ruta de esa China, de esa Rusia, de ese Irán, de los países árabes que tienen petróleo y todo esto y gas. Y Estados Unidos es el primer productor de gas, pero el segundo, el tercero y el cuarto se han unido contra él. Entonces Estados Unidos no puede hacer nada en el control de precios, pero sí intentar copar el mercado de manera canalla. Y todo esto con el Reino Unido detrás colapsando. Y está el imperio, que yo diría lamperio, porque 33 años de poderío no es imperio, y esos 33 años, como todos los imperios que caen, y este nació cayendo, ¿eh? No se dedicó a utilizar ese poderío de 33 años en reestructurar internamente el país y que fuera rico, sino al revés, ha ido empobreciendo a la población interna que implosiona y que ahora están ocurriendo cosas de todo tipo. Entonces, estamos viendo un desastre para que no se vea el colapso de Estados Unidos. No han podido con Ucrania, han tenido que hacer algo superior, intentar colapsar el puerto de Gaza y acometer un genocidio en código de exterminio injustificado, criminalizar al que se defiende. Jamás es terrorista, ¿esto quién lo dice? ¿Quién da los carnés de terrorista en el mundo en estos momentos? ¿Eh? El ente que ha votado todos los palestinos. Y cómo tienen que estar haciendo los demás virguerías para no entrar en una tercera guerra mundial. Todo para tapar el desastre que está ya ocurriendo en Estados Unidos, que no sabéis cómo estamos viviendo internamente y lo que está pasando. Aquí ya nada funciona. ¿Qué podía salir mal? No hay nadie especializado en posiciones de responsabilidad de ningún tipo. Las casas no se han mantenido, el agua está envenenada porque el agua es un negocio, la tierra emana radón, por ejemplo, en Chicago. Esto es un país muy tóxico que no ha invertido en eliminar esa toxicidad y crear algo sostenible. Y entonces ahora mismo está colapsando. Así que, y no hay dinero, todo el dinero va para la guerra. Esto es un imperio en decadencia, pero no me gusta llamarlo imperio, porque 33 años de poderío a base de canalladas no es un imperio. No ha tenido en ningún caso esplendor. El esplendor que ellos siempre intentan repetir es un esplendor que corresponde a la década de los 20, de los primeros años del siglo XX a la década de los 20, los primeros 20 años, donde los contrabandistas, la mafia y todo lo demás hacía su agosto y disfrutaban bebiendo un alcohol malísimo y eso lo podemos ver en el Gran Gatsby. Y eso lo intentaron hacer un revival en los 50 y ahora ya no hay manera. Y es una crisis económica, crisis de pánico económico tras otro, heredado de las crisis de pánico económico tras otro del imperio anglo, porque es el brazo tardío colonial de ese imperio, de esa isla, que utilizó todo lo que pudo para succionar el imperio español y de ahí empezar sus jugadas. Hoy Inglaterra, el Reino Unido, que intenta independizarse del resto de Inglaterra, no va a tener opciones, ninguna. Va a ser una isla ahí sin nada. Nada. Y Estados Unidos sí tiene de todo. Sí puede ser autárquico, pero no tiene estructuras y va a tardar muchos años, décadas en tenerla. Y esto es lo que está ocurriendo. Vamos a ver la caída estrepitosa del dólar que nos va a arrastrar a todo Occidente. Pero sobre todo tenemos que ir a ayudar al palestino ahora mismo y a pararlo todo, para que los gobiernos legítimos, no estos ilegítimos que tenemos, puedan utilizar los recursos para construir un mundo mejor. Mientras tanto, nosotros tenemos que hacer de todo para parar automáticamente a Israel. Y la manera de pararlo es la económica. Ahí tienes a Arabia Saudí no guerreando con Yemen para que Yemen pueda parar de manera directa el suministro marítimo a Israel.
Vamos a ver qué pasa con el suministro aéreo, vamos a ver qué pasa con el Líbano, vamos a ver qué pasa con Irak, que también está accionando, vamos a ver qué pasa con Argelia, que también está accionando. Si le cortan los suministros ya totalmente, a Turquía la tienen muy, muy asediado, pero Erdogan se está moviendo como un dios en esto. Y mientras tanto nosotros, boicot absoluto a todo producto o servicio que esté apoyando al ente nazi anglo en genocidio, que esté apoyando esa cosa tan nazi. A todo producto, servicio y país, ni turismo ni nada. Estos países que han votado en contra en la Asamblea General mínimos, tachaos. En los pueblos, a las calles, desobediencia civil. No se paga nada. Y verás cómo en 24 horas hemos colapsado el mundo y esto se tiene que frenar. Tener moral, no paréis de luchar y ánimo, que nos necesitan un pueblo al que están exterminando y no nos podemos deshumanizar de esta manera ni mirar para otro lado. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.